Hola mortales. En este video vamos a realizar un FRP a un Samsung S25 Ultra, en la cual usaremos programadora. En este caso sería EasyGTag. Mientras realizamos la conexión del pinout del dispositivo, dejaremos anclada la imagen para que puedan ver exactamente el modo de conexión. Recuerda, si deseas ser parte de nuestro canal Premium, en el cual tendrás acceso a archivos VIP, asistencia de cada uno de nuestros expertos del grupo dedicados a muchos métodos, y tener muchas alternativas para que sigas creciendo como técnico, pueden contactar directamente por Telegram con Tecnólogo79. Él te dará toda la información necesaria. Después de realizar nuestra conexión y verificar que todo esté correcto, abrimos el programa y realizaremos una lectura del equipo. Buscamos la partición FRP. Y antes de borrarlo, realizamos un backup por si nos da algún error. Luego de guardar la copia de seguridad del FRP, le damos erase 2 veces y listo. Ya podemos desoldar los cables, armar y probar que ya inicia normalmente. Si quieres mejorar, reforzar o aprender más tu conocimiento, te invitamos calurosamente a que te unas a Masterclass, donde podrás ver las clases en directo, o si no puedes estar en las clases, tendrás acceso a las clases grabadas y no perderás la oportunidad de ampliar tus horizontes.